Buenos días. Bueno, en esta presentación les voy a esbozar en términos generales un trabajo que se hizo sobre acoso escolar, que habla de la realidad académica de los estudiantes universitarios miembros de la comunidad LGBTI. Participamos su servidora, la maestra Claudia Navarro Herrera, el doctor José Alejandro Juárez González y el maestro Arturo Sánchez Campos. El propósito del trabajo fue identificar y describir las características del acoso escolar que enfrentan los estudiantes universitarios miembros de la comunidad LGBTI. El método fue meramente un diseño de investigación de tipo descriptivo, no experimental y exploratorio. Se utilizó como un instrumento una encuesta de 15 preguntas de opción múltiple y participaron en esta investigación un total de 95 sujetos que al contestar la primera pregunta de si habían o no vivido el acoso se descartaron un total de 38, quedando 57 participantes. El muestreo fue de acuerdo a la técnica de bola de nieve. Primeramente es importante definir qué es el acoso escolar, que trabaja el autor Platero en el 2007, haciendo hincapié en el acoso para este tipo de estudiantes que pertenecen a esta comunidad reconocida como parte de la diversidad, como miembros de la diversidad sexual. ¿Cómo se define entonces el acoso escolar? Pues como una serie de comportamientos violentos por lo que un estudiante se expone y queda expuesto repetidamente a la exclusión, al aislamiento, a las amenazas, a los insultos y las agresiones por parte de sus iguales. Una o varias personas que están en su entorno más próximo en una relación desigual de poder, donde los agresores se sirven de la homofobia, el sexismo y los valores que están aunados al famoso heterosexismo, es decir, a la heteronormalización de la sexualidad. Tenemos la definición de estudiantes LGBTI. La L corresponde a las personas que tienen una orientación homosexual en el caso de las mujeres, gays, que se refiere a una orientación sexual homosexual de varón a varón, bisexuales, aquellas personas que sienten atracción erótico hacia personas de ambos sexos, hombres y mujeres. Las personas, la primera de las T se refiere a las personas transgénero, que son aquellas que sienten que su sexo no corresponde a su identidad, es decir, a su sentimiento psicológico de ser un hombre o una mujer, y que muchas veces solamente les gusta comportarse como si fueran del otro sexo. Tenemos a las personas, la siguiente T, que corresponde a las personas transexuales, que tiene que ver con personas que sí ya están dispuestas, que también su identidad no corresponde con su sexo de nacimiento y que quieren realmente hacer una operación, una cirugía de reasignación sexual. La siguiente T corresponde a las personas transvesti que les gusta usar prendas como consideradas como propias para personas del otro sexo. Finalmente, la I corresponde a las personas intersexuales que se refieren a aquellas personas que tienen en su biología, en su anatomía, en su fisiología componentes de ambos sexos, de macho y de hembra. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, resulta que muchos de nuestros estudiantes que pertenecen a esta comunidad tienen buenas razones para ocultar su sexualidad. Muchos se refieren a que ocultan una vez que llegan a la universidad sus
preferencia a sus identidades sexuales por haber tenido malas experiencias propias en un 49% de los casos. El 36% refieren sentir miedo al rechazo y a la aceptación y algunos otros hablan de diferentes razones, pero que no llegan a ser tan significativas para ocultarlos, ¿no? Algunos dicen que esas son cosas muy íntimas y que no tienen por qué compartirlas con nadie en un 6% de los casos. Uno de los datos preocupantes es el relativo a los agresores. ¿Por qué? Porque aparecen los profesores en un 30% de los casos, los profesores hombres y el 21% de las profesoras mujeres. Seguidamente de eso aparecen los compañeros de grupo con un 23% entre los compañeros hombres y el 12% de las compañeras mujeres. Y después al final tenemos a los estudiantes de otros grupos con un 9% y a las compañeras de otros grupos en un 3%. Se refieren a algunos otros casos que no son significativos, pero pues una de las cuestiones interesantes del trabajo es precisamente que definitivamente los profesores se convierten en partícipes de las agresiones y el acoso a los estudiantes de esta comunidad. ¿Qué ocasiona el acoso en nuestros estudiantes? Bueno, pues ocasiona mayormente en un 32% depresión, seguido de ansiedad en un 28% de los casos, el abandono y el ausentismo escolar en el 18%, el aislamiento y el bajo rendimiento escolar como consecuencia de estas agresiones. Entre las formas del acoso más comunes tenemos las bromas y los chistes, que no son muy directos, pero sí hacen alusión a su sexualidad, las agresiones verbales, la exclusión y marginación social, y también señalan mucho el acoso sexual en un 21%, hablan de tocamientos, hablan de alusiones a su propia sexualidad y que no dejan de ser muy incómodos, ¿no? Son pocas las agresiones físicas directas, porque alcanza solamente un 5%, y las intimidaciones y las amenazas también son pocas, ¿no? Ok. Seguimos con el tema de los profesores en cuanto son testigos de haber presenciado la agresión. Señalan en su mayoría, en 25 de los casos, que son indiferentes. 29% de los casos son indiferentes en comparación de 25%, en 25 casos de los estudiantes. Tenemos en el caso de una intervención positiva solamente en 9 profesores y en 17 casos de los estudiantes, y en la parte negativa pues sigue apareciendo en los profesores con un 19% y un 15% de los estudiantes. ¿Qué tenemos como comentarios finales? Bueno, tenemos que el acoso escolar de esta comunidad estudiantil pues es una realidad, y no lo peor que podemos hacer pues es no reconocerla como existente. Es muy importante hacer que esta realidad se haga del conocimiento de las instituciones de educación superior, y sobre todo las consecuencias y la trascendencia que esto tiene para la misma institución educativa, pero también para los propios estudiantes LGBTI, que si están en mucho riesgo de abandonar las carreras de su elección, y también puede tener costos importantes en su salud mental. Es importantísimo que las instituciones de educación superior erradiquemos el acoso y la violencia de las aulas universitarias, e incluir la educación para el respeto
y la inclusión de la comunidad estudiantil LGBTI mediante la difusión de información, la sensibilización para lograr la aceptación y el respeto, es decir, educar para una convivencia armónica con la diversidad sexual. Pues muchas gracias.